Bueno, Gustavo Mena quiere ser gobernador de la provincia. Todas las preguntas que le voy a hacer, tratémoslas de ajustar a un minuto. La primera pregunta tiene que ver con cuál es su diagnóstico del estado de la provincia, la situación de la provincia del Chubut. La situación es calamitosa, es de altísimo endeudamiento. Si comparamos, por ejemplo, la relación stock de deuda total financiera con ingresos corrientes, somos la segunda provincia más endeudada. Tan prácticamente la relación da un 70% en ese compromiso de ingresos. Lo mismo si la medimos en función de deuda per cápita. A todo esto hay que adicionarle lo que es deuda con proveedores, lo que es la deuda en infraestructura, que si bien no es una deuda contante y sonante, en algún momento hay que afectar recursos a recuperar todo el atraso que hay en materia de infraestructura, que para ponerlo en castellano es no tener luz, no tener agua, no tener caminos, no tener conectividad. Muy bien. Una vez que asuma el gobierno, en diciembre de este año, ¿cuáles son las 3 prioridades más importantes de su gobierno en los 3 primeros meses de gobierno? Es decir, ¿qué es lo que el chubutense común va a ver en gestos y en acciones concretas del gobierno de Mena? Las 3 primeras medidas o los 3 temas más prioritarios para el gobierno de su gestión. Bueno, hay que ordenar el Estado, hay que digamos, tomar las medidas necesarias para que la educación sea de calidad, para que alcance a todos y poner en marcha el aparato productivo. Es difícil constreñir la respuesta a 3 respuestas o a tres medidas, son un conjunto de medidas. Anoche hicimos la presentación de las propuestas productivas en donde hablamos claramente de las cosas que queremos hacer, pero así lo aclaramos todos en un marco de recuperar la noción de solvencia fiscal, porque ninguna política pública puede sostenerse si no tiene presupuesto y si además no tiene continuidad. Si nosotros no tenemos los recursos para asegurar la continuidad en el tiempo de determinadas políticas, después esas políticas se terminan frustrando. Pongo un ejemplo. En los 90, cuando gobernaba el radicalismo en la provincia, se afectaron, a pesar de que la renta de regalías petroleras era escasa, pensemos que el barril de petróleo llegó a valer $8 frente a los 140 que alcanzó allá por el 2005-2006. No obstante eso, se derivaba una porción de la renta petrolera, de la renta de regalías de un recurso no renovable, a fomentar, por ejemplo, la forestación. En el año 2002 se llegaron a hacer 3.000 hectáreas, ¿no? Llegamos a un pico de 3.000 hectáreas anuales. Eso después, paradójicamente, cuando los ingresos de regalías fueron crecientes, porque aumentó el precio y eso también hizo aumentar la producción, lo que se afectó para esa política forestal fue decreciente. Llegamos a 0 hectáreas el año pasado. En concreto, ¿cuáles serían las prioridades? ¿Cuáles serían las prioridades de su gobierno a partir de diciembre? Las prioridades, ordenar el Estado, recuperar solvencia fiscal, reordenar el tema de la deuda financiera y de la deuda con proveedores, para poder tener recursos afectados orientados a alentar las actividades productivas. Nosotros, uno de los economistas que trabaja con nosotros, Facundo Val, docente de la Universidad de la Patagonia, que habla de que el problema no son los ingresos, sino cómo está estructurado u orientado el gasto en la provincia. Él dice, nosotros debimos haber tenido, y lo vamos a hacer, lamentablemente no se hizo para atrás, debemos haber tenido ajustados nuestras erogaciones a un promedio histórico prudente de una de nuestras principales fuentes de recursos, que son las regalías. Cuando en los 90 el ingreso promedio por regalías anual era $100 millones. Nosotros debimos haber tenido un presupuesto orientado en función de esos ingresos. Llegó a 700 en algún momento en la década pasada y estamos aún en este momento de estrechez y de precio muy volátil. El proyecto de ley de presupuesto 2019 habla de 20.000 millones de pesos, son $500 millones. Es decir, estamos 5 veces por arriba de los recursos de los históricos o promedio. Y sin embargo no nos alcanza. Es decir, esa superrenta debe estar afectada, debe estar en un fondo destinado a sostener la actividad productiva, a alentarla, a la infraestructura y también a lo anticíclico, es decir, cuando no nos alcancen por algún motivo esos ingresos para sostener los gastos normales del Estado, bueno, ahí sí echar mano a este fondo. Sin embargo, hace poco tiempo, en el mes de enero,
si no recuerdo mal es el DNU número 13, se trastocaron la afectación de la ley de hidrocarburos, que no está para todas las regalías, pero sí para el bono plus de 3 puntos que se negoció en muchas de las prórrogas de las concesiones petroleras, por un decreto de necesidad de urgencia, se tomaron esos fondos que están para infraestructura para sostener el gasto corriente y pagar los sueldos que si no, no se podían terminar de pagar. Así fue en el mes de febrero. En el mes de marzo hubo que recurrir a un adelanto de 400 millones de pesos de coparticipación y desde agosto del 2017 estamos echando mano al fondo fiduciario, que es un endeudamiento, si bien con el Estado Nacional. No es lo mismo endeudarse con el Estado Nacional que con un banco, porque después esos vencimientos se corren, pero son 5.000 millones de pesos que la provincia ha tomado a lo largo de los meses, ¿no? Empezamos creo que con 300 millones mensuales y terminamos en 700. Cuando yo miro el reloj es porque estamos, digamos, ya sobre el minuto, digamos. Bueno, ahora, hablando de deuda, la provincia del Chubut no le entran, y a la Argentina tampoco, no le entran ni más impuestos al contribuyente, ni más deuda al Estado Nacional y por supuesto al Estado provincial mucho menos. De hecho que el otro día, para poder arreglar la deuda con los proveedores privados del Estado provincial, tuvo que pedir permiso y venía negociándolo hace largo tiempo, más de un año, para que el Banco Central le autorice a emitir estos últimos bonos. ¿Qué va a hacer Mena cuando asuma con la deuda? ¿La va a refinanciar? ¿La va a achicar? ¿Va a continuar manoteando deuda para financiar el Estado? ¿Qué es lo que va a hacer con la deuda? No, el nivel de deuda es insostenible e incluso hasta ya escapa la voluntad, porque hay una relación que obviamente, al estar colmada la capacidad crediticia, es difícil acceder a nueva deuda financiera. Seguramente hay que realizar acciones tendientes a refinanciar, a estirar plazos. Eso requiere obviamente de la aceptación de los acreedores. Estamos hablando de deuda financiera, ¿verdad? En materia, lamentablemente, en esto el que paga los patos es el proveedor, en donde sí. Ahí sí el Estado unilateralmente le impone leyes, usa malamente el imperium que tiene el Estado para imponerle diferimiento de plazos, cuotas, papeles, como este TICADEP. Además, venimos hablando hace 2 años de este bono, está en una ley que nunca se termina de emitir. La provincia se endeudó en 650 millones de dólares a principios del 2016. La mitad de esos fondos destinados a saldar deuda con proveedores, esa deuda forma parte de nuestro stock de deuda y sin embargo los proveedores en su mayoría siguen estando insatisfechos en el pago de sus acreencias. Y hay otro problema para dar esta respuesta, que es la escasa transparencia que tiene la provincia del Chubut. No cumplimos los estándares de gobierno abierto, entonces también para las fuerzas de la oposición, para la ciudadanía, es dificultoso acceder a la información concreta, precisa de la composición de la deuda, de los vencimientos de amortización y demás, pero sin duda que lo que hay que hacer es un ordenamiento profundo en esa materia y volver a recuperar la credibilidad con aquellos proveedores que confiaron en algún momento en el Estado provincial, que forman parte de la economía. El Estado es un actor importante en la economía de las provincias, en particular en esta, y cuando no honra sus compromisos, le agrega todavía mayores males a la economía, porque eso genera un efecto cadena que altera todo el esquema de pagos que se da de ahí para adelante. La semana pasada la empresa Mercado Libre capitalizó su empresa, no a través de deuda, sino a través de, precisamente, recibir inversiones extranjeras a través de PayPal. PayPal es una empresa también de estas digitales, de estas .com, que le puso algo así como 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares a Mercado Libre. Una provincia también tiene 2 opciones: o toma deuda para financiarse, o llama a inversores que a riesgo inviertan en un estado provincial como puede ser el de la provincia del Chubut, que tiene muchas áreas donde invertir. ¿Cuál será la política del gobierno de Mena en materia de inversión, de invitar al sector privado a invertir a riesgo en la provincia del Chubut? ¿En qué áreas? Y en ese orden de áreas, ¿qué rol juega la minería y el petróleo? Nosotros tenemos sectores muy dinámicos: energías renovables, hidrocarburos. Una de las cuestiones que nosotros tenemos que incursionar es en la innovación, y en ese sentido el hidrógeno es toda una oportunidad, porque además tenemos en particular una empresa en la provincia del Chubut que está trabajando en eso,
hidrógeno a partir de fuentes limpias. Nosotros tenemos que hacer la convocatoria más amplia, potenciar lo que ya sabemos hacer y ser capaces además de innovar en aquellos que nos da una oportunidad. En energías renovables tenemos un cuello de botella que es el acceso a las redes y además la capacidad de transporte. Ahí hay interés en invertir, hay que ordenar esa cuestión. Nosotros presentamos ayer particularmente la propuesta de que si necesitamos más redes de transporte para poder exportar nuestra energía, no solo las renovables hacia el norte del país, hagamos esa inversión por el centro o el oeste y de esa manera podemos cerrar un anillo, lograr inversiones en toda esta región, porque hay todo un potencial eólico. Chubut tiene hoy, no como cuestión a futuro, hoy tiene el 25% de todo el potencial eólico que se desarrolló en el país a partir del 2016, computando incluso las fuentes no eólicas, con una inversión de más de 1.500 millones de dólares privada. Bueno, tenemos que seguir por ese camino, tenemos que ser capaces de generar los incentivos para inversiones en transporte, en puntos de acceso y por supuesto en desarrollo, al cual hay que agregarle cada vez más valor, participar en la cadena de valor y lograr los centros de formación y de investigación tecnológicos que tenemos el potencial humano para esto. En minería, nosotros tenemos un marco legal que surgió de una decisión popular. Hay ámbitos o espacios geográficos de la provincia que no hay licencia social para este desarrollo, pero la ley habla también, porque la ley es un todo, la ley 5001 me refiero, habla de la zonificación con un criterio ambiental. El camino está fijado en la ley, un Consejo Federal del Ambiente que puede eventualmente hacer esta determinación. Hay lugares de la provincia que tienen esa idea o ese pensamiento como capacidad de desarrollo productivo. En todo caso, es una cuestión que hay que tomar y decidir en el marco del respeto de esa ley y siguiendo los pasos que allí se determinan. Hay otros sectores también muy dinámicos. La pesca. En la pesca, la Argentina está exportando hoy 2.000 millones de dólares. Es una actividad que en algún momento duplicó una exportación tradicional como la carne. El 70% de esas capturas se desembarcan en los puertos del Chubut. Los puertos del Chubut están recibiendo inversión muy importante del gobierno nacional. Están terminadas esas inversiones en el caso de Comodoro, por ejemplo, y próximo a hacerse en el caso del muelle Storni de Madryn. Creo que tenemos ahí una posibilidad muy importante de participar también, de agregar valor. Por supuesto que hay condicionantes fiscales, impositivos, laborales también, que hay que trabajar para poder potenciar la actividad. El turismo, creemos que también con toda la inversión que se está haciendo en rutas, en aeropuertos, en puertos, en diciembre se inauguró la ampliación del muelle Piedrabuena, por ejemplo, 90 metros más de frente de atraque en Puerto Madryn. Bueno, tenemos que aprovechar esas oportunidades también para potenciar esa actividad. Tiene mucho para dar, falta difusión, falta que el Estado ponga un presupuesto acorde a lo que demanda el sector. Tenemos que articular con el sector privado para lograr que las nuevas líneas aéreas que han obtenido rutas para llegar a la provincia, como ahora en pocos días Flybondi va a cubrir Trelew, lo hagan también en Esquel, en Comodoro, y de esta manera poder traer mayor cantidad de gente. Creemos que esta sumatoria de actividades, como además recuperar la capacidad productiva primaria, esto ayer lo expusimos claramente. Si el Estado afecta un fondo de 8 millones de dólares anuales a incentivar y promover actividades en ganadería, en forestación, en todas las actividades primarias, en pasturas, en valles bajo riego, podemos crear 16.000 puestos de trabajo en 10 años y esto lo hacemos en forma sostenida. Se pudo hacer con la parte forestal en los 90, cuando nos tocó gobernar, y lo podemos hacer ahora. No se puede hacer todo. Con un presupuesto acotado, porque además siempre los recursos son siempre finitos, no infinitos, no se puede hacer todo. Uno de los grandes males de la Argentina y de la provincia del Chubut también tiene que ver con los desequilibrios fiscales, gastar más de lo que se tiene, de lo que entra. Una familia desordenada es como un Estado desordenado, lo mismo. Tarde o temprano se pagan las consecuencias, la Argentina los está pagando y la provincia del Chubut, según su diagnóstico, lo mismo. Hablemos de ajuste. ¿Qué ajuste tiene que hacer el Estado y qué ajuste tiene que hacer la política para que las cuentas cierren? Porque no, hasta donde yo sé, la magia no existe. En este sentido, digamos, puede haber mucho voluntarismo, pero si no se ajustan los recursos,
vamos a seguir en la misma. ¿Por dónde el gobierno de Mena va a ajustar el Estado y si hay lugar para ajustar el gasto político también? Nosotros tenemos que salir de esto por crecimiento, por racionalidad, por cumplir con las funciones esenciales del Estado y hacerlo en un marco de solvencia y de responsabilidad fiscal. Creo que recuperar esa noción, que ayer me lo decía uno de nuestros visitantes, Fabio Ketglas, el hecho de que, por ejemplo, el impuesto a las ganancias hoy sea más universal, genera también que en el contribuyente una conciencia de demandar esta responsabilidad fiscal. Creo que en todo caso el ajuste por el lado del gasto lo tiene que hacer la política, sin duda. Hay gastos que tienen que ver con la sobredimensión de esa planta, de la planta política, con, por ejemplo, erogaciones que tienen que ver, la vemos hoy en la provincia, carteles que salen muy caros, que llevan el logo del gobierno del Chubut, pero que lo que hacen es hacer propaganda, no publicidad y difusión de actos de gobierno. Sin duda que es allí donde hay que poner el foco, en todo lo que sea el gasto improductivo, pero sí debemos aclarar, porque si no se agitan los fantasmas, que para bien o para mal llegamos a esta situación de planta de personal en donde se duplicó en los últimos 15 años, esto es un dato innegable. En los últimos 10 años el empleo público creció en Chubut el 86% y el empleo privado creció apenas por arriba del 50%, el 52%. Pero hay cuestiones en donde nosotros no podemos, en este marco de crisis, afectar los ingresos de la gente, del trabajador estatal. Eso sí queremos ser muy, muy concretos, muy precisos. En todo caso, el ajuste lo tiene que hacer la política. Casi que te adelantás a mi próxima pregunta. Tiene que ver con esto. El Estado provincial, los que gobiernan, los que la administran, los que la han administrado y ya hoy no tienen responsabilidades, y los que pretenden de alguna manera administrarlos, todos coincidimos en que el Estado, en cantidad de empleados, está sobredimensionado. ¿Qué piensa hacer Mena? Echar gente, no tomar más gente, crear una ley que limite la posibilidad de que el funcionario público tome gente para pagar deuda política, etcétera, etcétera. ¿Qué piensa hacer con los empleados del Estado? No, tenemos que limitar el ingreso. Repito, no vamos a afectar el derecho con una herramienta legal. La ha tenido la provincia. El Estado Nacional la tiene también. Es una autorrestricción. Lo que sí tenemos que hacer es poner todos esos recursos humanos a trabajar, a dar con eficiencia el servicio que tienen que dar. Eso sabemos de muchos casos en donde esto no ocurre, así que el Estado como responsable lo que sí tiene que hacer es poner todo ese recurso humano a prestar el servicio que tiene que prestar. El año pasado la provincia del Chubut, y todavía al principio de este año, recibió los coletazos fuertísimos de una decisión del gobierno que evidentemente no le daba para más, y era pagar en forma escalonada el sueldo del empleo público. Como consecuencia de ello, probablemente lo más grave de todo esto no fue que los empleados cobraron en forma escalonada. La consecuencia más dramática, la tragedia más fuerte, a mi entender, que padeció la provincia del Chubut es que todos los niños se quedaron con más de 100 días sin poder recibir educación. ¿Qué piensa hacer Gustavo Mena con ese derecho a huelga del sector docente que cuando se para de manos puede parar la educación de la provincia, pública y obligatoria, durante más de 100 días? ¿Usted cree que es necesario, que es posible avanzar en una legislación que limite el derecho a huelga en el sistema educativo público de la provincia del Chubut? ¿O cómo se resuelve este problema? Porque si mañana el gremio se levanta de mal humor o hay una negociación que fracasa, los chubutenses todos vamos a vernos, o podemos vernos nuevamente, en una situación similar al año pasado. ¿Qué piensa hacer con ese tema? Nosotros creemos que los servicios públicos tienen que tener un tratamiento diferencial, sin duda, y en especial el de la educación, porque está comprometido el futuro y la formación de nuestros chicos. Pero creo que hay que separar también las cuestiones. Cuando la huelga responde a alguna reivindicación, hay que ponerla en su justo límite y hay que estructurar una regulación que permita que el paro, la huelga, sea la última instancia. De hecho, hoy la normativa así lo establece. Lo que pasa es que hemos entrado en un campo de anomia y de no hacer cumplir las leyes. A veces estamos pensando en hacer nueva legislación
y la tenemos. El conflicto colectivo está regulado y está pensado. Hemos llegado al punto que se discute si se acata o no la conciliación obligatoria. Eso, en términos de lo que establece la ley, no es posible, ¿verdad? Entonces digo, nos hemos olvidado, los organismos de aplicación se han olvidado de también hacer cumplir la ley. Pero digo, hay que separar esa situación en donde hay una reivindicación de cuando la medida se funda en el incumplimiento del Estado. O sea, lo que nosotros también debemos salir es de esto. El Estado incumplidor, obviamente, y esto también en términos jurídicos, habilita a que la otra parte de la relación del contrato, bueno, tenga motivos para no cumplir. Creo que en esto, cuando las medidas se fundan en el impago de sueldos, bueno, la pelota está del lado no del Estado, sino del que administra el Estado irresponsablemente. Me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta. A todo evento, sí, las normas legales deberán prever un estatus. Esto lo venimos proponiendo el radicalismo en particular desde los tiempos de la presidencia de Raúl Alfonsín. Hay servicios públicos esenciales en donde la gente no puede ser rehén de medidas de fuerza que se toman a veces sin siquiera cumplir esos pasos previos de anoticiamiento, de una instancia de conciliación y demás. Hablemos de justicia. ¿Qué piensa hacer Mena, siendo gobernador de la provincia, con el Superior Tribunal de Justicia? ¿Hay que mantenerlo en 6, más allá de que hay vacantes todavía? ¿Hay que reducirlo a 3? ¿Alcanza con 3 jueces en el Superior Tribunal de Justicia? ¿Y qué habría que hacer para que la justicia funcione de manera tal que los hechos de corrupción no estallen en la cara de la justicia y la justicia no le quede más remedio a la justicia y al Estado a través del Tribunal de Cuentas, no le quede más remedio que, bueno, atender los casos de justicia que le están estallando en la cara? En cuanto al Superior Tribunal de Justicia, creo hay una situación ahí absolutamente anómala, que es años de vacancia. Está por la mitad del superior, hay 3 cargos vacantes. Creo que hay que reducirlo. Ya de por sí, un Superior Tribunal de Justicia, que es, además de la última instancia recursiva, es un tribunal constitucional, es el último intérprete de las normas en el ámbito provincial. Entonces, tenerlo dividido en 2 salas, ya de por sí es una contradicción, porque entonces tenemos 2 superiores tribunales de justicia. Sí, bueno, hay materias, además, que hay que resolver en plenario. Entonces, debe ser uno. Si es uno, debe ser impar. Entonces, creemos, quizá hoy volver a 3 no es conveniente. Sí queremos un Superior Tribunal de Justicia de 5. Es la oportunidad, porque al haber 3 cargos vacantes, basta con modificar la ley y nombrar a 2. Es decir, ni siquiera hay que esperar una vacancia. Hay que reforzar ese rol de garante, de intérprete último de la Constitución. Entonces hay que prestar atención a cómo selecciona las causas que llegan a su conocimiento. Esa reforma o esa ampliación del Superior Tribunal de Justicia se dio en el año 2006 y tuvo una motivación. Si bien la excusa fue el nuevo Código Procesal Penal, que allí comenzó, fue llamativo porque de todos los órganos que demandaba en ese momento ese código, el único que se apresuró a conformar de acuerdo a la nueva norma fue el superior. Después vinieron los jueces penales de garantías y demás. En cuanto a lo que tiene que ver con la corrupción, bueno, la Constitución, por ejemplo, tiene previstos mecanismos que tampoco se les dio nunca cumplimiento. Por ejemplo, en la etapa de juzgamiento dice la Constitución que este tipo de causas deben juzgarse con tribunales compuestos por jurados populares, escabinados, integrando los tribunales de juicio, 3 jueces más 2 jurados populares. Esto creo que es muy importante en términos de transparencia y de abrir la decisión al conjunto de la sociedad en este tipo de causas que preocupan a todos. Pero la justicia actúa ex post, actúa una vez que el hecho pasó. El ideal sería que estos hechos no pasen o tenerlos circunscriptos a digamos, acá lo que se dio es una organización. Normalmente los casos de corrupción en los países normales son excepciones, son aislados, escapan por distintos mecanismos al control. Acá hay algo ya más complejo, es una organización, al menos así fue la imputación inicial que hizo el Ministerio Público. Bueno, allí hay, obviamente, no voy a decir ninguna novedad, reforzar los organismos de control que tiene previstos la Constitución, pero también creo que hay que incorporar el concepto de control social, de abrir a la ciudadanía el control. Hace pocos días tuvimos una reunión con el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, y nos planteaban que ellos pueden involucrarse en lo que es
la gestión de la obra pública, en la formulación de los proyectos, en la priorización de lo que realmente es importante, que la obra pública sea realmente un elemento de transformación, que esté al servicio de la planificación que tiene el Estado en materia productiva y no una excusa para robar. Y en este sentido es muy importante también hacer reformas legislativas, por ejemplo, dejar de vender los pliegos, tener la prevención de la cartelización, y la única manera de prevenirla es abrir a la competencia. Cuanto mayor competencia, más difícil le vamos a hacer al oferente, al empresario que tiene un concepto desviado de este tema, que pueda ponerse de acuerdo con otro y a veces también de acuerdo con el propio funcionario que está interviniendo, ¿no? Y creo también que para cuando los hechos pasen, no nos podemos limitar a la sanción penal. Tenemos que también tener previsto la recuperación de lo robado, para decirlo en términos sencillos. Esto que ahora se habla como extinción de dominio, pero que nuestra Constitución provincial ya lo tiene incorporado, porque su artículo 69 manda a los funcionarios públicos, al gobernador, al fiscal de Estado, a perseguir y a ser responsable a aquel que le provocó con su actuación un perjuicio al Estado. Esto que por ahí está pensado para aquellos hechos culposos, con mayor razón, para si ese doloso, perjuicio ha sido doloso. Entonces tenemos que activar esto. Hay un proyecto de ley que presentó nuestro bloque en la legislatura, creando el proceso civil de extinción de dominio, porque si bien está en una norma nacional, en un decreto de necesidad y urgencia, no alcanza a los delitos que no son federales. Entonces cada provincia tiene que tener su régimen adecuado a su derecho público para poder también hacer efectivo esta acción. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ricardo.